antecedentes, pero en ese momento es cuando se vuelve, digamos, el discurso predominante. Muchos de los programas de formación en turismo y sostenibilidad también nacieron, y también fuertemente la relación de turismo y patrimonio. Las fechas no son taxativas, son como momentos donde el debate empieza a tomar más fuerza. 10 años después, en Río +20, se vuelve a reunir el mundo entero en otra cumbre, nuevamente en Río de Janeiro, y en este caso los esfuerzos están mucho más orientados a lograr la inclusión de los elementos de sostenibilidad en las empresas en general y obviamente en las empresas turísticas. Ya es cuando se empieza a hablar de producción más limpia y para nosotros en el mundo del turismo, pues de servicios más limpios. Se empieza a hablar de negocios inclusivos, toma más fuerza el concepto de responsabilidad social y también se empieza a hablar de turismo inclusivo, que es la posibilidad de que personas con algunas limitaciones o condiciones físicas puedan también disfrutar de las actividades turísticas. ¿Qué viene entonces? Nos aparece en el 2020 esta pandemia, cuando en el horizonte ya se tenía que a 2 años habría una nueva cumbre del mundo en temas ambientales, posiblemente en Sevilla, que estaba pidiendo la sede, y lo que uno encuentra, alguien nos está rayando la pantalla. Lo que uno encuentra es que según esa tendencia, si primero fueron las instituciones, después fueron las ONG, después fueron las empresas, ahora lo que tendríamos es la invitación a los consumidores para que ellos asumieran el liderazgo y la responsabilidad en temas ambientales. Y ahí es cuando empezamos a hablar de consumo responsable. Seguramente muy ligado a toda la idea de los objetivos del milenio. ¿Qué implica hablar de consumo responsable? Hay varias propuestas, hay 7 propuestas, 8 propuestas rodando en el mundo, perdón, 7. Una es la de consumo adecuado, la otra es consumo ético, consumo justo, consumo solidario, consumo cultural, consumo ecológico y consumo saludable. No son diametralmente diferentes, son más bien el mismo tema del consumo subido desde una perspectiva más en particular, pero hay uno de ellos que hoy se vuelve más relevante y es precisamente el consumo saludable. ¿Por qué? Por el contexto que tenemos del COVID. El consumo del COVID-19 o coronavirus, el consumo saludable hoy va a ser lo que nos va a tener concentrados. Y este consumo saludable lo podríamos entender de varias formas y es aquella forma de comercio, en este caso asociado, digamos, o planteamientos de comercio que para el turismo podrían estar relacionados con el cuidado de la salud del turista, con una comida balanceada y sana que se le brinda al turista, con una serie de atracciones turísticas que promueven la actividad física, atracciones o actividades, con todo el concepto de seguridad física del turista, con unas instalaciones seguras y también con la incorporación de ambientes saludables en sus espacios. Y en gráficos más o menos visualizamos eso, ¿no? Lo que se llama el healthy lifestyle, el consumo seguro, el safe turns. Y ya nos aparece también un icono que nos habla del agua que se pueda consumir y bueno, nuestro icono del tapabocas. Quedémonos con esa última idea que aparece allí. El consumo saludable incorpora ambientes saludables en sus espacios de servicio. Nosotros, desde mucho tiempo atrás, y evidentemente desde el turismo, hemos tenido que incorporar elementos para asegurar que haya ambientes saludables. Uno de esos esfuerzos que se hace de tiempo atrás es, por ejemplo, disponer de agua potable para el turista. Y con ello prevenir enfermedades como el cólera y en general enfermedades diarreicas agudas. Destaco el cólera porque, digamos, es muy complicada, pero en términos generales el turista se preocupa mucho de que haya agua potable para precisamente tener un viaje seguro. También, sobre todo en las zonas tropicales, como es el caso de Colombia, Ecuador, muchas
bueno, Brasil, etcétera, muchos países que estamos en toda la zona tropical, hay un esfuerzo grande y permanente para evitar que el turista se vea afectado por enfermedades como la fiebre amarilla, el paludismo, el dengue, el Zika, el chikungunya, algunos de ellos muy recientes. Y eso obligó a que, por ejemplo, se aumentara el uso de repelentes, de prendas de mangas largas, el uso de toldillos o mosquiteros en las habitaciones, en las camas. Mire cómo empieza a incorporarse en la cotidianidad del turista, de la audiencia turística, elementos de protección frente a posibles enfermedades. En la historia también, ya hace varias décadas, apareció el VIH o SIDA, que también implicó para, en general, toda la humanidad empezar a cambiar muchos hábitos. Y en su momento generó un temor grandísimo, ¿no? Porque el SIDA se decía que, bueno, se sabe que es por contagio por actividad sexual, pero en su momento se pensó que se contagiaba de 1000 maneras y generó pánico, como hoy día también lo ha causado el COVID. No los estoy comparando la situación de miedos que genera. Pero se fue conociendo y se fueron implementando prácticas y se fueron desestimando posibles contagios y se volvió como una normalidad. Y muy recientemente han aparecido virus de la familia del que tenemos hoy, como es el H1N1, que generó también situaciones muy similares a las que se presentan en este momento, en el tema de los vuelos, en el uso de tapabocas. Bueno, duraron poco porque, digamos, esta gripe se logró controlar y se logró manejar. La influenza y en general las gripes hacen parte de todas esas situaciones. Y hoy se nos presenta una más, la del COVID-19 o coronavirus. Y nos está planteando retos similares a los que ya hemos podido ver en nuestra historia. Bueno, sería bueno que el que rayó la pantalla la pudiera volver a borrar, ¿cierto? El que la rayó, pues así como la rayó la pudiera borrar. Sería bonito para poder tener una presentación y un desarrollo muy, muy agradable de esta charla. Posiblemente lo haya hecho sin de manera querer. muy Así respetuosa. que Sí, pero de pronto él sabe cómo se borra. no sé cómo se borra, si no lo haría. Si podés ir redondeando, Andrés, así. Listo. Hoy tenemos que vivir una realidad diferente. En las imágenes encontramos ya actividades en campo que se desarrollan con las medidas de bioseguridad que se alcanza a ver en la imagen, el uso de tapabocas y también el distanciamiento. ¿Eso qué significa? Que esa es la realidad que tendremos que vivir. Tendremos que vivir dentro de todas estas líneas de un nuevo consumo, donde quien tiene un liderazgo importante es el turista que va a empezar a exigir como salida de este aislamiento una nueva serie de propuestas turísticas. ¿Por qué? Porque este aislamiento nos ha llevado a pensar en muchas cosas, ¿no? Hemos empezado a vivir una vida tal vez desde conceptos saludables más fuertes. También nos hemos dado cuenta de cómo la naturaleza ha retomado espacios que había perdido y eso está quedando en el pensamiento, en los imaginarios ecológicos. Hemos también, por ejemplo, encontrado nuevos momentos de vida hacia la solidaridad, precisamente por lo que ha generado la pandemia. Entonces son imaginarios que se van enriqueciendo desde la crisis del COVID a unas nuevas formas de vivir. Muchos esperamos que estas formas perduren, que haya una actitud ecológica, que haya una actitud solidaria, que haya una actitud saludable, que empecemos a buscar lo justo, ¿no? Privilegiemos aquellas formas de consumo ético, de consumo adecuado. Porque, pues, bueno, de alguna manera, si eso no se hace, estaríamos perdiendo también las lecciones que hemos aprendido. Hay muchas personas que hablan de turismo y post-COVID, ahorita lo comentábamos en nuestra reunión previa de los conferencistas, y realmente hay una clave aquí, y es un poco lo que he querido demostrar, y es que el COVID vino para quedarse, llegó para quedarse. Y tal vez nunca desaparezca, lo que se hace es que se va a poder manejar, y vamos a, sobre todo, tener que aprender a convivir con él. Mucha gente ha hablado de que llegó el momento de reinventarnos. Pues, bueno, si se trata de reinventarnos, con lo que no estoy muy de acuerdo, tendríamos que mirarnos hacia adentro nuevamente. ¿Y qué nos va a orientar en esa mirada hacia adentro nuevamente? Pues precisamente, ¿cómo logramos un consumo turístico que sea adecuado, ético, justo, solidario, cultural, ecológico, saludable? Y eso puesto en palabras, digamos, positivas y orientadoras, sería
Tenemos que trabajar por un turismo que no sea consumista, que no esté anclado a los vicios, que sea respetuoso de la comunidad, que tenga actitudes de vida en su consumo turístico, que esté centrado en el respeto de los derechos tanto de la comunidad anfitriona como de los mismos turistas que buscan vivencias, que esté apoyando iniciativas locales, que escoja el rescate cultural como una opción real de vivencia turística, que proteja la biodiversidad, que esté centrado en la salud. Y bueno, lo que yo veo ahí es que no hemos hablado de nada diametralmente diferente a lo que hemos hablado desde hace varias décadas, desde el paradigma de la sostenibilidad. Tal vez hoy el COVID nos está llevando a que ese discurso de la sostenibilidad sea más presente, más vigente, más necesario que antes. Corresponde que así se asuma. Ya lo hicieron los gobiernos, ya lo hicieron las ONGs, ya lo hicieron, bueno, muchos de los empresarios, aunque no, ¿cierto? Pero siempre pareciera que los esfuerzos fueron insuficientes. Entonces, que sea ahora el turista el que empiece desde el consumo, desde la opción que él tiene de decidir a quién le compra, a quién contrata, con quién viaja, que empiece a exigir para que se nos den las transformaciones que necesitamos en este mundo a nivel de sostenibilidad. Seguramente este es el momento, en esta etapa de transición, de empezar a viajar en viajes de corta duración, buscando necesariamente consumir nuestros propios servicios. Los temas de desplazamientos aéreos todavía toman un tiempo en recuperarse, entonces nos va a tocar es optar por viajes cortos, en pequeños vuelos o en viajes por carretera a nuestras propias regiones. Tendremos que, como comunidades, por ejemplo, la ciudad principal, viajar a sus cercanías, a sus proximidades y seleccionar sus propios atractivos, ojalá con experiencias patrimoniales. Obviamente la tendencia va a ser de un servicio más personalizado porque lo masivo aquí ya no es bien visto desde el punto de vista de la bioseguridad y se van a exigir esos protocolos de bioseguridad. Vamos a tener que tener grupos de trabajo mucho más adaptativos, nuestro grupo de trabajadores, de servidores, gente que tenga una mentalidad para asumir estos retos de cambio y tendremos como empresarios a trabajar mucho más fuerte en el clúster, porque de otra manera, ¿cómo compartimos experiencias para superar los temas del COVID? Tenemos que nosotros mismos, como empresarios, demandar mucha creatividad e innovación para resolver las necesidades que se nos están imponiendo en términos de mercadeo. Tendremos que recurrir definitivamente, como lo estamos haciendo ahorita, a apoyarnos en las TICs para lograr una gestión y comercialización del turismo, porque esa es la tendencia en este momento, esa es la forma en que se está logrando. Y seguramente si triunfamos en esta etapa, podremos ir avanzando hacia un turismo más amplio a nivel nacional y sobre todo a nivel internacional. Pero nos toca, como digo, mirarnos para adentro y reconocer que estamos en los tiempos de la complejidad. Muy bien, quería compartir estas ideas que seguramente podrán animar el debate de aquí en adelante. Muchísimas gracias, Andrés. Muchísimas gracias. Bueno, le agradezco a todos los participantes que tenemos, que en este momento estamos en 58 participantes de este panel online, 59, que estoy admitiendo algunos ahora. Agradecerte mucho, Andrés. Igualmente, después seguiremos conversando. A los que se fueron sumando mientras Andrés hablaba, era para admitirles que obviamente lo que estamos todos sintiendo es que estamos yendo hacia un lugar que todavía no conocemos con certeza, pero lo que sí conocemos con certeza es que el turismo sostenible, tal cual nosotros predicamos o enseñamos en un aula o enseñamos en una conferencia o recomendamos una consultoría, en la práctica es una expresión de deseos, ¿no? Es una expresión de deseos que aún la industria turística, al menos yo no lo percibo, no ha hecho grandes cambios en su modo de producción y consumo. O sea, no ha hecho los cambios que las conferencias que recién ha dicho Andrés han expresado. Así que creemos que esta es una nueva oportunidad que tenemos, una nueva oportunidad para centrarnos nuevamente en el hombre y centrarnos nuevamente en volver hacia adentro, ¿no? Y en volver a sentir que el turismo vale la pena, que el turismo es provechoso para las comunidades y es muy provechoso para el visitante a la vez, y que ese hermoso encuentro entre turismo y comunidad
puede ser muy provechoso siempre. ¿Mm? Y que en la práctica, o en la práctica pre-COVID-19, no se dio en su totalidad, o hay pocas expresiones que así lo dan. Bueno, quiero presentar a Talita, una amiga, una excelente profesional brasileña, Talita Tomasetti, que es consultora turística y especialista en desarrollo local. Así que, Talita, tus 7 Sí. minutos, 10 minutos. Muchas gracias, Julia. Bueno, Y les, gracias por... dale. Dale. No, les agradezco a todos los que están participando, les pido que tengan sus micrófonos cerrados y cuando habilitemos las preguntas ya la haremos de forma ordenada. Gracias, Talita. Seguimos, por favor. Gracias a vos. Bueno, Julia, muchas gracias y a todos que están aquí. Un gusto poder compartir con ustedes. Bueno, como Julia me dijo, 7 minutos, yo hablo mucho, así que yo pido el permiso porque yo hice algunos apuntes para intentar ser más objetiva porque me encanta hablar. Y bueno, cuando Julia me invitó, yo pregunté, pero yo he escuchado, he participado de muchas charlas y muchas cosas, bueno, claro, en ese periodo, los últimos meses, con todo lo que estamos viviendo, y ya llega un momento que usted empieza a escuchar como más de lo mismo, como que sí, no sabemos mucha cosa, pero bueno, algo avanzamos. Entonces, Julia me dijo, Talita, pero hay una cosa que no es lo mismo, es la perspectiva de uno. Entonces, con el permiso de ustedes, yo voy a hablar desde mi perspectiva de lo que yo he vivido, de mis valores, claro, desde el punto de vista de una profesional y como individuo también en la sociedad, porque hoy estamos aquí hablando de turismo, pero está en juego, si podemos decir así, todos los sectores, ¿verdad? Bueno, empiezo compartiendo con ustedes que con respecto a este tema, yo siento que estamos viviendo como, lo que siento así como un dibujo, es como vivir un sueño en medio a una pesadilla. No voy a alargarme en el tema de la pesadilla porque, ¿me escuchan bien, Julia? Es que escucho algo, ¿me escuchan bien? Ok, sí, gracias, Mónica, ahí la veo, gracias. Ok, pesadilla no voy a alargarme porque es lo que todos nosotros estamos viviendo. Y creo que lo más pesado, la cantidad de personas que se están yendo, que se están muriendo y el luto o el duelo colectivo que estamos viviendo. Creo que sí, hay que puntuar eso. Es parte del proceso de, no solamente de turismo, pero todos los sectores. Bueno, la pesadilla, lo que es parte de eso, la crisis económica, efectos que aún están por venir que no tenemos ni idea, porque estamos viviendo algo que no tenemos precedentes. Por más que hay algunas experiencias que tuvimos ahí, nada con el escenario y con la complexibilidad que estamos viviendo hoy. Entonces acá, lo que estoy segura que voy a decir, no voy a hablar nada de lo que va a pasar, porque yo no tengo ni idea y bueno, tenemos algunas miradas y experiencias. Entonces, la verdad es compartir pensamientos para que de aquí podamos avanzar. Bueno, de aquí yo voy a empezar a hablar, claro, el tema es turismo, entonces de los posibles reflejos y consecuencias del turismo, en el turismo, de lo que estamos viviendo con el COVID. Estoy escuchando algo, ¿me escuchan? Bueno, creo que hay algún micrófono ahí abierto, ahí, o sea, ok. Bueno, lo que estamos viviendo nos obliga, no hay otra palabra, nos obliga a pensar de que no es posible seguir como estamos. Y ahora yo voy directo al punto hablando de turismo. Se cambiaron todas las prioridades de las que conocíamos hasta ahora. Yo no sé con quién estoy hablando exactamente, pero yo creo que aquí hay estudiantes profesionales, alguien de gobierno, no sé, profesores, no sé quién son ustedes, pero todos estamos aquí, tenemos un rol, un papel, un rol en el turismo. Y sabemos que las prioridades han cambiado, pero no solamente es la prioridad del turismo, empezamos con nuestras prioridades de nuestra vida. Porque antes de hablar de turismo, ahora tenemos que hablar de nosotros. Y yo creo que ahí está el gran punto, desde mi punto de vista, el punto de cambio. Lo que sabemos, muchas gracias Andrés, porque Andrés ya dijo muchas cosas, que lo que es un hecho, que no va a ser más como es ahora, lo que vas a cambiar, no voy a alargarme en eso.
los protocolos, normas, eso va a ser como obvio que vamos a tener que empezar a vivir con las normas, nuevos protocolos de sanitarios, y que el turismo sí, ese tema de que vas a volver primero el local, regional, nacional, internacional, como esos temas que ya estamos viendo por todo el contexto, eso sí uno logra ver como que se está dando como un hecho, pero las prioridades, yo voy a volver en las prioridades, porque antes de ser las prioridades del turismo, son las nuestras. Son las nuestras. Yo aquí, bueno, creo que todo el mundo, pero yo voy a hablar de una investigación que hicieron aquí en Brasil y de la UNB, Universidad de Brasilia, buenísima, y ahí sacaron que las prioridades que están ahí, número 1, que hicieron ahora en ese momento de COVID, está, claro, la seguridad y la confianza, que son los factores más prioridades más importantes para las personas que están pensando en viajar. Eso uno ya podría imaginar, porque también estamos viviendo eso en nuestro cotidiano. Pero mi pregunta que quiero dejar con ustedes hoy, y ahí se me va el tiempo, es cómo. ¿Cómo haremos eso? Yo no sé quién son cada uno de ustedes, pero lo que sé que no podemos, cuando empiezo, tengo la oportunidad de compartir un pensamiento, yo creo que no podemos nunca salir de la misma forma como entramos aquí hoy. Si ustedes están dedicando ese tiempo, o sea, no podemos salir distintos, o iguales, tenemos que salir distintos, tenemos que salir con alguna pregunta. Entonces, o sea, mi grande pregunta aquí es, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a trabajar el turismo a partir de ahora, desarrollar el turismo? Y ahí yo dije a ustedes que estoy viviendo como un sueño en medio a una pesadilla, y aquí llega el sueño. Andrés dijo muy bien, con todo ese tema muy triste, sí, que estamos viviendo de la crisis, nos acercó, yo diría, de una utopía, nos acercó de una utopía, tal vez hablando de turismo, ¿verdad? De una utopía que yo particularmente he soñado años en vivir, en poder estar viva para ver, pero nunca en esas condiciones. O sea, hace 20 años que estoy en el turismo y 10 años como con el tema de turismo comunitario, y turismo comunitario se ha dado como, es un modelo de gestión que se acerca mucho de las, ¿cómo puedo decir? No sé si puedo decir eso, no sé si puedo, pero voy ahí al perfil, al nuevo perfil de turista, de visitante. Porque ahora lo que yo creo que ustedes han escuchado también, pero perdón si estoy repitiendo, pero ahora la gente que está diciendo que quiere viajar, está diciendo que quieren, claro, primero más cerca, pero también con menos personas, claro, con prioridad, en primer lugar de seguridad. Quieren tener también, están diciendo, relaciones con personas de confianza, está más cerca del local. Yo no sé, dicen que las crisis anticipan, no sé si está bien en español, anticipa el futuro. Tal vez esa yo creo Anticipan. que... Muchas Igual va a gracias, haber que Julián. redondear un poco, Talita. Uy, Talita, ok, gracias. Anticipa el futuro, pero yo creo que esa nos trajo para más cerca de nosotros también. Tal vez el futuro fuera nosotros mismos, llegar más cerca de nosotros mismos. Entonces, si tengo que redondear, hay tanto que decir, pero bueno, voy a avanzar. Eh, ok, el mensaje que me gustaría dejar a ustedes es que desde siempre el turismo, el desarrollo del turismo, y hablando desde el desarrollo como el turismo general, él se dio a partir de relaciones económicas y está muy bien, y fue parte de la historia. Y ahora yo creo que estamos frente a una gran oportunidad, por eso un sueño de construir una nueva historia para el turismo, para el desarrollo del turismo. Bueno, yo hablé del turismo comunitario porque es un modelo que se acerca mucho, si lo puedo decir así, de una utopía de desarrollo, que tiene como el centro las personas, el desarrollo en escala humana, que podamos desarrollar, pero no solamente mirando a partir de, sí, los turistas, que quieren los turistas, que desean, cuáles son las necesidades, está buenísimo, pero eso es un pasado muy lejos, ya lo veo, ya lo veía, ahora más aún. Tenemos que mirar a la comunidad, ¿verdad? ¿Qué quiere la comunidad? ¿Qué quiere? Ok, podemos hablar de comunidad, podemos hablar de lugar, de destino. Entonces, ¿qué quiere ellos también? ¿Cuáles son las necesidades del turista? Pero ¿cuáles son las necesidades del anfitrión?
qué quiere el turista, pero qué quiere el anfitrión también. Entonces, mucho más. Opa, estoy escuchando, creo que un audio abierto. Y bueno, ¿qué quieren? No solamente el turista y el anfitrión. Y aquí, ahí suena, chicos, hay un audio que está abierto, creo. Ahí, gracias. Ok, y no solamente lo que quiere el turista y lo que quiere el anfitrión, pero aquí yo comparto la responsabilidad con ustedes, porque en ese momento me siento más responsable que nunca en mi actuación con el turismo. ¿Qué queremos nosotros para el turismo? ¿Qué turismo nosotros queremos en nuestra ciudad? ¿Qué turismo queremos en nuestro país? ¿Y qué turismo queremos desarrollar? Y aquí yo ya voy, Julia, a concluir, pero aquí yo creo y traigo la pregunta de nuevo, ¿cómo vamos a hacer eso? Yo no sé cuál es el rol de cada uno de ustedes, pero yo sé que todos estamos muy cerca de la respuesta. Yo creo que ese tiempo que hemos pasado, aquí yo estoy, hace 3 meses que no logro volver a mi casa, eh, yo creo que estamos viviendo una gran lección. O sea, estamos aprendiendo a cuidar de uno mismo y de nosotros. No solamente, y vemos que no solamente es importante cuidar de nuestra familia, pero del otro que yo no conozco, el vecino que a veces yo nunca hablé. Estamos viendo la real importancia de cuidar uno de los otros. Y sea cual sea su rol en el turismo, va a ser lo mismo, va a ser lo mismo. No solamente mirar al turista, pero a la comunidad, a la agencia, las relaciones van, eso yo creo, espero tal vez, a cambiar por completo, que sean relaciones de más respeto basadas en valores y yo digo, me gusta decir, en escala humana, en la real necesidad de ser humano, de ser humano. Y mi trabajo, o sea, lo que sea, lo que yo voy a hacer, va a estar ahora más que nunca mucho mirando a eso. Es solamente como que mirar al cuidar, estoy cuidando del turista, pero también de quien recibe. Yo creo que Andrés también habló de eso muy bien. Y para concluir, bueno, yo tenía un montón de cosas, no dije nada, pero eh, si podemos hablar de un posible escenario de turismo sostenible, yo creo, y de cómo llegar a eso, yo creo que depende de todos, de cada uno de nosotros, de cuáles elecciones nosotros vamos a hacer. Desde nuestra casa, nuestros vecinos y a partir de nuestro rol en el turismo. Sabemos sí que el desarrollo pasa, sí, por las políticas, por las redes de trabajo con otras organizaciones, pero si yo creo que en ese momento estamos pagando un precio muy caro para vivir como ese sueño de vivir una utopía de un turismo más justo, ambientalmente correcto y todo eso. Entonces, así que yo creo que sepamos el hacer buenas elecciones frente a todo eso que estamos diciendo. Bueno, me extendí mucho, Julia, perdón, muchas gracias. Muito obrigado, Talita. Muito obrigado. Juan Domingo, ¿estás conectado? Vi que te fuiste y volviste en varias oportunidades. No sé si estás conectado. Estoy conectado, Bueno, nos anda muy mal la conectividad. Bueno, tengo a la familia, a mi señora teletrabajando, al niño teleestudiando y nosotros teleconferenciando. O sea que bueno, te, estamos todos. te presento en un minutito, Juan Domingo. Bueno, con Juan Domingo nos conocemos hace muchísimos Usted años. manda. Es un experto en el mundo del trabajo, tiene un espacio de reflexión y de comunicación y de análisis que se llama el Observatorio del Trabajo, que ya tiene 10 años. Y digamos que me gustó sumarlo y sumar su mirada, aparte, obviamente que es argentino, ¿no? ¿Verdad? Que lo escuchan todos. Porque también es una mirada que es distinta a lo que estamos observando con respecto a lo que conversó Andrés y Talita, y sobre todo porque proviene también de un experto del mundo del trabajo. Así que, Juan Domingo, tenés la palabra. Muchas gracias. Sí, a vos, Julián, muchísimas gracias. Como bien lo decís, nos conocemos hace 3 décadas, desde muy jóvenes, y siempre respeto y valoro tu dedicación por lo que haces, por la cultura, por el trabajo y por distintos tipos de temas. Un minuto.
que justo hay un niño, tuve que conectarme en otro lugar, pero valoro muchísimo esto, Julián, de vos, valoro la dedicación que tenés fundamentalmente respecto al tema del turismo, y elementalmente nosotros hace 10 años que iniciamos nuestra actividad en el Observatorio del Trabajo. Este 10 de junio se cumplieron 10 años y nosotros pusimos foco como una de las variables macroeconómicas principal que tiene la actividad económica, la actividad laboral, sobre todo a mediados del siglo XX. En Argentina, con el turismo interno, se empezó a propagar en masa a mediados de los años 50, con el advenimiento de todo lo que fue las políticas sociales de la presidencia de Juan Domingo Perón y María Eva Duarte de Perón desde la fundación, y el turismo social empezó a tener una gran implicancia. Hoy hay dos claves que me pareció importante desarrollar en esta charla, en esta webinar. Uno tiene que ver con la innovación y otro con la sostenibilidad, y la sostenibilidad bienvenida desde la biodiversidad que tiene el ecosistema. Según la Organización Mundial del Turismo, este año, con la traída de esta estado de guerra mundial, que no solamente lo vivió Europa como fue en la Primera y Segunda Guerra Mundial, sino lo estamos viviendo toda la humanidad. Desde el siglo XV no se conocía una situación como esta, y estamos hablando que la actividad de turismo, según la Organización Mundial del Turismo, este año se estima que una caída del 70%, estamos hablando de una actividad en quebranto. Para que ustedes tengan idea lo que significa la actividad turística, en una nota del diario El País del 30 de agosto del año pasado, estamos hablando que en cuestión de empleo directo, el turismo genera 71 millones de euros en forma directa y 120.000 millones de euros en forma indirecta. Estamos hablando una actividad que mueve solamente en España 190.000 millones de euros, o sea que estamos hablando del 15% del Producto Bruto Interno. Imagínense que esto en la cadena de valor trae aparejado una implicancia para el empleo directo. Imagínense lo que es para el empleo indirecto. Luego viene la construcción con un 14%, la salud con un 12%. En Argentina, para que ustedes tengan presente, a enero del año 2019, el turismo receptivo, estábamos hablando de que ingresaban al país 314.013 personas y ingresaban en forma, según la encuesta del INDEC, 305.000, personas entraban en forma de turismo interno. Esto generaba un saldo positivo en la balanza comercial de casi 10.000 personas. Imagínense que no hay ingreso de divisas. ¿Qué hacemos ante esta situación? ¿Por qué les hablaba de la innovación? Por ejemplo, hay organizaciones que se venían, como por ejemplo el Hotel Shire de Viena, que está ingresando nuevamente, un hotel de lujo, a volver a prestar servicio, y por ejemplo están utilizando esas habitaciones lujosas para hasta 6 personas, ¿no? 4 adultos y 2 niños, donde le dan opciones de desayuno, almuerzos. También tienen una cocina donde trabajan en forma, por ejemplo, para vender los helados que hacen, que producen, llevarlos a domicilio. Otro efecto que está causando, por ejemplo, a nivel internacional, es que haber tenido COVID, por ejemplo, empieza a figurar ya en las ofertas de empleo. O sea, como si tuviste COVID es un valor diferencial. Ojo, esto
trae problemas de vulneración de derechos fundamentales, de derecho a la intimidad, de discriminación. Pero esto es lo que está sucediéndose actualmente. Y después empiezan a verse, por ejemplo, he participado de mentor en un evento internacional que tiene que ver con innovación frente al virus y en Europa también. Todo tiende a la innovación y a la sostenibilidad. Y fundamentalmente, por ejemplo, los lugares rurales que están pidiendo infraestructura de conectividad, una infraestructura que se necesita, un caso puntual que estoy haciendo mentor es de un co-living, que son en lugares donde son rurales, donde hay un ambiente saludable, donde esto está establecido con una modalidad donde puede realizarse el teletrabajo, por ejemplo, a través de co-living. En los casos, por ejemplo, de Jujuy, que ya está empezando en una provincia argentina del norte, está empezando a venderse grupo de voucher, pero hay miedo, hay temor. Y miren lo que es el turismo interno para Jujuy, el 15% de sus ingresos. Y así tenemos casos como los autocines, casos que, por ejemplo, como en la década de 60, 70 y en los 80 tendieron a desaparecer, que empiezan a ser tendencia. Finalmente, Julián, para terminar, me gustaría reflexionar con algo que dice Malcolm Bull, que habla de que directamente hay que estar preparado, por ejemplo, dice él, para... No estaba preparado el mundo para esta situación, para esta contingencia, que se requiere una capacidad utilizada mientras una idea de aproximación a oportunidades. No conviene atrincherarse en una planificación sostenida. En un mundo donde la economía hace un planteo donde la economía es el just in time, el justo a tiempo, donde buscamos optimizar los recursos, por ejemplo, teniendo a médicos mal pagos o a tercerizados enfermeros. O sea, hay un replanteamiento que debemos hacernos, debemos empezar a prepararnos para innovar con una mentalidad de lo que plantea Nicolás Taleb, por ejemplo, en el diseño antifrágil, empoderando a cada una de las partes, descentralizando. Será central movernos como ecosistema, será central innovar, será central adaptarnos rápidamente, como ha hecho Wobiner, que es una app, por ejemplo, que liquida el tag free, ahora lo adaptó a las tiendas virtuales, a los comercios electrónicos. Así que los invito a que todos los sectores de la actividad del turismo Juan inviertan Domingo, en va a I haber más que D más I. redondear. Dale, va a haber que Listo, ya redondear. terminé. Hay que trabajar en ecosistemas, invertir en I más D más I, y seguramente los sectores que trabajan en el sector de turismo deben empezar a ampliarse a otros negocios que supuestamente no lo hacían. Por ejemplo, el BBVA invirtió en carnicerías. ¿Por qué no invertir en otras cosas que ayuden a potenciar la marca local de cada una de las localidades? Bueno, muchísimas gracias, Juan Domingo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, en principio, muchas gracias a todos. Tenemos 72 participantes en este momento y que estamos conviviendo todos muy ordenadamente, lo cual les agradezco mucho a todos por algunas caras que veo. Obviamente, la mayoría de los que están presentes son profesionales del turismo, algunos jóvenes estudiantes que estoy viendo también de la Universidad de Lanús, y bueno, y también colegas que tienen que ver con la Universidad de Colombia y de Quito, varias personas de Quito. Yo quería, antes de darle la palabra a Eugenio, un poco aportar una reflexión con respecto a lo que dijo Juan Domingo. Nosotros, desde hace muchos años que hablamos del turismo sostenible, hablamos y ponemos obviamente énfasis en la comunidad local, en el medio ambiente, en la cultura, en lo social, pero hay un eslabón que tengo la sensación que no hemos puesto nunca atención, que es en el trabajador del turismo. Si hay un trabajador que está
desprotegido, sin ningún tipo de certeza sobre su futuro, es justamente el trabajador del turismo, el trabajador de agencias de viaje sobre todo, que no tiene hoy ninguna cobertura sindical sólida, que no tienen ningún tipo de certeza de cómo va a ser el futuro cómo mantener a su familia, y creo que es un tema que me parece crucial, y que siempre hemos puesto el centro justo en las consecuencias, en los impactos negativos en la comunidad, en la naturaleza, y nos hemos olvidado también de la persona que trabaja en el turismo, que salvo excepciones, aquel que trabaja en una aerolínea, o todo lo demás, los que trabajan en hoteles, los que trabajan en agencias, no tienen hoy ningún tipo de certeza de cuál va a ser su futuro. Es más, Juan Domingo, vos también venís del mundo sindical. Yo creo sinceramente que la cobertura del sindicato que cubre a los trabajadores del turismo, que es el de FEGRA, no tiene nada que ver con la actividad del turismo. No tiene nada que ver la actividad de un mozo con la actividad de viajes. Nada que ver. Y que creo que esa desprotección y el formato de contratación que tienen un salario muy bajo, que la mayoría son comisiones, deja a la familia trabajadora del turismo en una situación muy desprotegida. Y sobre todo en este contexto de crisis. Sobre todo en Vos este contexto de planteaste crisis. algo muy interesante y me permitís dos. Sí, claro. Ahí se utiliza mucho el trabajador golondrina, es el empleador, el empleo temporario. Ahí también tiene que repensar el sector empresarial con el sector sindical, con el Estado. Por eso, vuelvo a decirles, va a ser elemental en este tiempo repensarnos desde lo humano, desde el medio ambiente. Y bienvenido, Julián, este tipo de actividades, de reflexiones con este gran nivel de profesionales que convocaste. Bueno, muchas gracias. Bueno, finalmente lo presento a Eugenio Naranjo, un querido amigo que trabajamos juntos en el Ministerio de Turismo de Ecuador y que hemos desarrollado cosas muy interesantes. Eugenio es un experto en planificación turística y promotor del turismo consciente. Así que para mí es una alegría enorme que estés con nosotros, Eugenio, y bueno, te doy la palabra. Muchas gracias. Gracias, Julián. Gracias, Julián. Buenas tardes con todos. Un abrazo a todos los rincones de América y de Europa que nos están viendo. Realmente es muy interesante y muy bueno ver que hay personas interesadas en ver qué va a pasar, en dónde estamos. Pero escuchando las presentaciones tanto de Talita como de Andrés, de Juan Domingo, o sea, es muy interesante ver que estamos compartiendo una visión. O sea, nosotros estamos enfocados a que vamos a vivir en una pandemia, vamos a vivir en esto por largo tiempo y tenemos que aprender a convivir con ella. Y el sector turístico es uno de los que más han sido golpeados en este proceso, en este periodo. Es decir, se han cerrado locales, se han cerrado, no hay vuelos, hemos tenido que pasar en casa mucho tiempo. Yo creo que ese proceso de pasar en casa me conduce, Julián, curiosamente, para que ustedes lo conozcan, amigos que nos están escuchando, es como un flashback. En el año 2011 nosotros tuvimos un mentor a quien básicamente no le queríamos mucho porque nos hacía pensar mucho, nos hacía meditar mucho, nos hacía tener una introspección. Estoy hablando de Freddy Ehlers, que fue un visionario. Y en el año 2011 planteó para el mundo, con un trabajo que lo realizó brillantemente Julián Kopesek, como parte del grupo consultor, y es el concepto del turismo consciente. El turismo consciente resume lo que hemos estado hablando. El turismo consciente se basa en una pirámide, en un triángulo, ¿no es cierto? En una esquina está el turismo sustentable. En el otro vértice está el turismo sostenible. Es decir, tiene que ser ambientalmente bueno, tiene que estar orientado hacia el rendimiento económico, obviamente, para lo que nos decía siempre, si es que no suena en el bolsillo, no estamos haciendo el turismo correcto, pero tenemos que hacerlo correctamente. Y tiene que estar, el tercer eje está orientado en lo que tiene que ver con la responsabilidad social, que es un poco de lo que nos hablaba Andrés, son los tres ejes que sustentan al turismo consciente. Pero ¿qué es lo diferente? Y por eso decía yo que en este tiempo nos hace ver hacia adentro, porque el turismo consciente plantea la experiencia, el vivir una experiencia que nos transforma como seres humanos. O sea, el COVID ha sido una experiencia que realmente para muchos ha sido de mucho crecimiento interior. Para quienes hemos aprendido a disfrutar de estos momentos, tal vez en familia, tal vez en soledad,
tal vez de encontrarnos a nosotros mismos, de repensar cómo se están haciendo las cosas, tal vez de repensar de quiénes somos y lo frágiles que somos frente al poder que tiene la naturaleza. Entonces, yo creo que de eso se trata el turismo consciente. ¿Y a dónde va este proceso? ¿Dónde va este concepto? Pues tenemos que ir hacia el origen. Tenemos que ir trabajando hacia las raíces. Tenemos que ir trabajando desde el turismo hacia a dónde nace el mismo. Y todos nos dicen, ah, claro, son los grandes hoteles. No, 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 no queremos estrellas Michelin, no queremos grandes cadenas hoteleras. Nos estamos buscando la raíz del turismo. La raíz del turismo es quienes hacemos turismo, quienes cuidamos de la naturaleza, quienes estamos en el campo. Y es hacia donde la tendencia indica que se va a dirigir el turista. El turista va a ir a buscar espacios abiertos. El turista va a buscar, luego de estar 90 días encerrado, lo que va a buscar es naturaleza, va a buscar aire. Pero ¿qué necesitamos ahí? Primero, lo que nos decían es seguridad. Tenemos que generar esa percepción de seguridad, ¿no es cierto? Y tenemos que tomar todas las normas de bioseguridad necesarias para que el turista lo pueda disfrutar con tranquilidad. O sea, pasamos por cólera, pasamos por una serie de otras infecciones. Ahora tenemos el COVID. Tenemos que aprender a convivir con el mismo. Entonces tenemos a convivir, ¿no es cierto? Ese es el nuevo término. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que aprender a trabajar para nuestros turistas. ¿Pero cómo? Enseñando al turismo, a nuestra raíz, al origen, al campesino, a hacer el turismo comunitario, a los guías, a hacer a todas las personas que pueden estar trabajando en el campo para generar esa nueva perspectiva del turismo. ¿De hacer qué? Hacer vivir una experiencia diferente. Y de eso se trata el turismo consciente. Tenemos que evolucionar. Y como te decía, Julián, o sea, viví lo que estábamos viviendo por un visionario hace 9 años. Ni en sueños, ni en pesadillas, como decía Talita, pensamos que íbamos a tener un COVID. Y teníamos más bien unos sueños grandes, unos sueños de evolución, unos sueños de hacer las cosas diferente. Y de eso se trata el turismo. Nosotros ahora tenemos que volver nuestra vista hacia quién es el verdadero origen, cuál es la verdadera raíz del turismo y empezar a trabajar ahí. Porque es hacia dónde se van a enfocar cada uno de los turistas, hacia dónde se van a enfocar. Ya grandes convenciones, olvídense, o sea, eventos masivos, olvídense, conciertos de rock. Bueno, tal vez ahora vi uno que me pareció muy interesante, que estaban dentro de burbujas de plástico. O sea, se va a limitar la cantidad de gente, pero me pareció muy interesante el concepto. O sea, con eso tienes distanciamiento social. Igual saltaban, se golpeaban, hacían un mosh muy interesante porque volaban por todas partes. Parecía un juego de boliche, pero estuvo muy interesante. Pero de todas maneras, ya los eventos masivos ya no se los va a dar. Entonces, tenemos que reflexionar y repensar. Veo que hay mucha gente que está trabajando en turismo. Hay muchos estudiantes. Este es el momento de la creatividad. Para los que se han quedado sentados y simplemente han estado en su escritorio quejándose de que están encerrados y no pueden salir, han perdido su tiempo. No se han sabido convertir en mejores seres humanos con esta experiencia. Pero creo que estuvimos algunos que sí lo pudimos hacer. Y creo que Julián con esta iniciativa, Talita, Andrés, Juan Domingo, todos en este momento, todos los que estamos aquí presentes estamos con esa perspectiva, con esa visión de tratar de ser mejores. Y no sé, ahora, Julián, creo que hablé muy bien rápido, es que alcancé a mis 7 minutos, pero porque tú me pediste que ponga un video, ¿verdad? Entonces yo quiero ver si es que logramos hacer... Vas por 5 minutos nada más, por eso. Sí, sí, pero mi video dura 3, así es que si es que quieren les puedo compartir el video y después si quieren podemos cerrar, ¿te parece? Perfecto. Veamos cómo nos va con la tecnología compartiendo el video. ¿Está ahí? Todavía no, pero está empezando. Ok. No tiene sonido, ¿eh? Sí lo tiene, y alto. Ah, ahí está.
Bueno, un poco eso es lo que hacíamos hace 9 años, Julián, soñar, ir más allá, el tratar de hablar de la evolución, de ver cómo nuestro país, en este caso el Ecuador, de quien me siento muy orgulloso de ser ecuatoriano, invitarles a todos para que conozcan, es el país donde Charles Darwin hizo su teoría, por eso es que está ese personaje ahí viendo, donde nosotros podemos crear, donde queremos buscar generar esa conciencia, generar ese turismo consciente que nos permita ser mejores seres humanos. Bueno, muchas gracias, Eugenio. Muchas gracias. Cuando desarrollamos el concepto de turismo consciente, que evidentemente fue hace 8 o 9 años atrás, nunca imaginamos que iba a pasar todo lo que está pasando. Y como siempre lo dijimos, y de manera muy casi ingenua, ¿m? Se le decíamos a la Organización Mundial del Turismo que estaba presente, que lo nuestro no era un nuevo concepto, sino que un concepto que unía todo lo trabajado hasta ese momento. Que de alguna manera traía la cosmovisión, obviamente de la cultura ecuatoriana, pero que era algo que podía permitir centrarnos nuevamente a lo que dijimos al inicio, volver a centrarnos en las personas, porque la actividad turística se queda entre personas, entre visitantes, turistas y comunidad, sí, y trabajadores. Y que volver a centrarnos que si alguno de ese esquema, de esa cadena de valor que es el ser humano en este esquema, no está de alguna manera validada o se está ignorando o tiene alguna consecuencia negativa, la actividad turística no tiene sentido hacerse. No tiene sentido hacerse. ¿No? Yo habilitaría a que entre nosotros hablemos y no sé si alguno de los que expuso quiere agregar algo más. Andrés y Juan Domingo, y Eugenio y Talita, y después habilitaría las preguntas. Sí, Andrés. No, yo estaré Como dispuesto abriste. sí, a escuchar. Bueno, muchas gracias. Bueno, les agradezco mucho, tuvimos casi 70 y pico de personas conectadas en un momento, y aún tenemos 65 que estamos acá atendiendo. Quien quiera hacer una pregunta, simplemente me lo dice y habilita el micrófono. Gabriela, que es también, a Gabriela la conozco mucho más antes que todos ustedes, ¿no? Porque era una ¿Qué vecina tal? mía. Gracias por invitarme. Una Sí, vecina es mía. verdad. Es verdad. Julián, Los hay una vecinos. pregunta en el chat. Una pregunta en el chat. A ver, lee la voz, Talita. que yo no la estoy leyendo. Una pregunta para Talita. Ella habló acerca de que esta situación nos acerca más hacia su utopía, de que el turismo se acerque a una experiencia completamente sustentable, y hablo de buscar espacios con menos gente. Le pregunto si ese no es un riesgo para que una de las patas de la sustentabilidad se vuelva aún más vulnerable, el de la accesibilidad para todos. Digo espacios donde entran menos personas, quizás se conviertan en accesibles para solamente los que puedan pagarlo, porque estimo serán aún más exclusivos que antes. Esto podría ser una preocupación. Definitivamente. Claro. Talita. El micrófono, Talita. Hola, muchas gracias por la pregunta, buenísimo. Sí, claro que es un hecho, es una preocupación. Por eso que cuando vamos a hablar por eso el papel, el rol de cada uno de nosotros, cuando vamos a trabajar con el turismo, cómo vamos a desarrollar el turismo en esas comunidades, en esos lugares, en esas regiones. ¿Cómo vamos a hacerlo? Esa pregunta de cómo lo vamos a hacerlo, sí, es una pregunta, es una cuestión muy importante. Incluso no tuve tiempo de hablar, pero me gustaría compartir, por eso gracias por la pregunta. Un montón de gente empezó a hablar de turismo comunitario, yo nunca había visto, y está muy bien, ¿verdad? Desde que uno lo haga con responsabilidad, está buenísimo, porque hay mucho que hablar de turismo comunitario. Aquí en Brasil decimos turismo de base comunitaria, y yo nunca vi, o sea, yo he soñado con ese momento de escuchar un montón de debates, de conversaciones, pero eso a la vez también me preocupa mucho, porque ahora, o sea, las investigaciones que están haciendo, las pesquisas y todo eso, y
y la gente sí que está diciendo que quiere estar en espacios naturales, con menos gente. Claro, el turismo comunitario existe incluso en espacios urbanos, pero la gran mayoría están sí en espacios naturales, cerca de parques. Entonces, sí, eso es una preocupación y ahí nuestra mirada de responsabilidad, por ejemplo, desde la planificación de turismo, cómo hacerlo. Y yo creo que no tuve tiempo de hablar, pero el diálogo, yo creo que hay dos, yo iba a concluir con eso, entonces ahí lo concluyo. ¿Cómo hacerlo? Yo veo dos caminos que en ese momento son los principales. El diálogo el diálogo entre todos que están en ese rol, y la educación, no solamente la educación que llamamos aquí de educación para el turismo, pero también la concientización, y no solamente la concientización para el visitante, pero la concientización de todos, de nosotros, de la comunidad, en las ciudades. Entonces yo veo como dos ejes que uno se puede trabajar para poder realizar el desarrollo local de la mejor manera posible. Entonces sí es una preocupación, sí, sí. Bueno, muchas gracias. Por favor. Tenía la Yo palabra Gabriela, y a su ah, vez Douglas Dillon también me pidió la palabra. quisiera como responder allí, Dale, Julián, también. dale, y después le damos la Sí, palabra a Gabriela, ¿te parece? es que esa pregunta es una de las grandes preocupaciones. Yo pienso que desde la sostenibilidad, si nosotros pensamos la sostenibilidad en función de los atractivos, de aquello que se visita, siempre el discurso de la sostenibilidad ha atacado lo masivo, porque obviamente trae cargas importantes al ecosistema y trae incluso un modelo de negocio que no es claramente, no es un buen distribuidor de riqueza, concentra riqueza, a pesar de que es masivo. Entonces se plantea el otro modelo, ¿cierto? Que sea más especializado, pero la consecuencia es que va a ser un turismo más costoso. Por lo tanto, el especializado se vuelve excluyente de muchas personas que, por lo menos en Colombia, la recreación y el derecho a la recreación es un derecho constitucional. Entonces, el turismo estaría, y es de hecho, excluyente. No incluye a todo el mundo. ¿Quiénes tienen posibilidad de viajar y hacer turismo a bajo costo porque sus ingresos no son mayores? Pues los que van precisamente a escenarios masivos. El COVID nos estaría reforzando la idea de que se vaya a escenarios especializados y no masivos. Por lo tanto, muchísimas personas quedarían sin poder disfrutar de ese derecho al descanso. Pero ¿qué hace también que el turismo sea tan costoso? Que está concentrado en unas fechas estrictas vacacionales. ¿Será que ese es el momento también de pensar los tiempos para descansar, los tiempos para hacer turismo? ¿Será que es una idea? Por ahí varios que lo han dicho por ahí ya. Deberíamos empezar a cambiar la estructura de vacaciones para que la posibilidad de descansar sea más continua a lo largo del año y no solamente en esos picos que son los que crean lo masivo. Pero eso es un reto muy grande porque implica cambiar toda la estructura, si se quiere, laboral y empresarial que hoy día tienen nuestras organizaciones para dar descanso. Yo creo que este es un reto importantísimo para pensar en este nuevo escenario, no solamente de COVID, sino en general un escenario de sostenibilidad. Gracias, Andrés. Gabriela, si querés hacer alguna consulta, tenés que habilitar tu micrófono. No, sí. Ante ¿Qué todo, tal, darle Gabriela? las gracias Buenas tardes. ¿qué tal? Un gusto y gracias por permitirme participar en esta charla. Es muy interesante. Estoy de acuerdo con el tema de que la educación es el único camino para hablar de turismo sostenible, porque justamente, como bien sabes, soy profesora y la verdad es que de ver a los alumnos de un primer año sin tener o con pocas nociones de lo que significan los ejes de la sustentabilidad, a los alumnos que son egresados y que ya tienen otro panorama, me parece que es la única vía, ¿no? El tema de educar y la educación y pensar en el turismo sostenible no es un plan a corto plazo o a mediano plazo. Muy probablemente
implique que quizá debemos dejar de pensar en los réditos, por lo cual es muy difícil cuando hablamos de la accesibilidad y decir, bueno, no sé, vamos a poner un ejemplo, no sé, qué sé yo, Machu Picchu, el Valle Sagrado. Pensar es que, ¿en qué valoramos? ¿Valoramos su permanencia para las generaciones futuras? Y sí, lo masivo no va de la mano de la conservación. Pero bueno, hay que armar estrategias para que sí todas las personas puedan viajar. Lo que pasa es que quizás no necesariamente van a poder todos en el mismo año ir a los mismos sitios. Eso tiene que repensarse porque si no hay escape, no hay conservación. Y bueno, lo de las comunidades anfitrionas es otro tema súper interesante que daría para una charla de otras 2 horas más. Así que bueno, será un Muchas segundo gracias. encuentro. Te agradezco. Por favor. Hay una pregunta de Ricardo Guaman, antes de darle la palabra a Douglas, que pidió la palabra, que habla que me parece que me gustaría que quizás yo puedo decirles algo, pero más Talita, que es una experta en turismo comunitario. Si es compatible el turismo comunitario con el Smart Destination, o turismo inteligente, llamando acá. A mí, o sea, el turismo inteligente parte del concepto de Smart Cities, de ciudades inteligentes. Yo creo que sí, claramente que es compatible, porque es una manera de comunicar, una manera de concebir el turismo y aprovechar los recursos existentes. Y como concebimos al turismo nosotros, que cualquier ciudad puede ser turista, cualquier comunidad puede ser turística, porque todos tienen algo para compartir. Lo que hay que, porque muy pocas ciudades en el mundo tienen un atractivo natural extraordinario, muy pocas, pero todas tienen su gastronomía, sus calles, todas tienen su cultura, su forma de ser, son buenas anfitrionas. Cualquier ciudad puede ser turística. Y de alguna manera los conceptos de ciudades inteligentes pueden permitir hacer un mejor aprovechamiento de esos recursos. Yo creo que sí, no es incompatible, para nada. Así que, no sé, Talita, si vos querés agregar algo. No, tal vez está muy bien lo que dijiste. Lo único tal vez es que para acordarnos que turismo comunitario es un modelo de gestión y por ser un modelo de gestión puede ser aplicado, o sea, a diferentes segmentos del turismo, como turismo de sol y playa, ecoturismo y ser agregado a otros conceptos. Entonces yo creo que sí, va de la mano también. Sí. Perfecto. Douglas Dillon, si querés presentarte, Douglas, y hacer tu pregunta. Gracias amigos por la oportunidad. Mi nombre es Douglas Dillon. Venimos trabajando 26 años ya en el tema de desarrollo sostenible en la faja costera y obviamente en el tema turístico. Bueno, primero, algunas cuestiones que quería comentar. El tema del turismo masivo, una cosa es el masivo y otra cosa es una estampida. Obviamente las estampidas no son buenas para nada, pero si tú ves, por ejemplo, haciendo una comparación un poco desnaturalizada, un shopping mall tipo Mall del Sol en Guayaquil te mueve 200,000 personas o un centro o un terminal terrestre de 200,000 personas, pero tú no ves que colapsa el destino, tú no ves que colapsa la infraestructura. Obviamente, muy aparte está un destino natural, una playa, donde su ecosistema es muchísimo más frágil, no puedes tener 200,000, 300,000 personas. Siempre tiene que haber un control de carga turística y una zonificación. El segundo punto, el movimiento comercial, el flujo comercial para reactivar el tema turístico. Por más vacaciones, el otro día discutía con un colega que él lo que luchaba era porque a la gente le den más vacaciones. Yo le decía, no es que necesitamos que les den más vacaciones a las personas, necesitamos que la economía mejore. Si la economía mejora, la gente gasta. Si la economía no mejora, simplemente le puedes dar 5 o 6 días de feriado que no van a salir. Así de sencillo. Y el tema medular. El COVID vino acá a quedarse. Ya podemos ver algunos fenómenos que está pasando en Europa, estamos viendo cómo está manejándose Estados Unidos y algunos destinos aquí en Guayaquil, en Ecuador, ya empiezan a reactivarse de manera natural, obviamente con ciertos otros estándares. La gente ya ha aprendido a vivir con él, especialmente los negocios formales. Es importante, escuchándote un poco comentar sobre hace 8 o 10 años, cuando Freddy Ehlers, obviamente una persona con mucha visión, intentó fomentar el tema del turismo social.
y se desarrolló también el proyecto de la Ruta del Espóndulus que abarcaba la costa ecuatoriana más la costa peruana. Lastimosamente no se hicieron correctamente los trabajos. ¿Por qué? Porque debía haber arrancado de abajo, desde las bases. Nosotros tenemos que fortalecer ese tejido social desde las bases, desde los comités de seguimiento, desde los comités turísticos de cada destino. Debe arrancar la gestión y de ahí ir subiendo hacia el nivel del ministerio, a nivel de presidencia y demás. Porque lastimosamente a veces nos quedamos en puro marketing, en puro manejo de imagen, pero no realmente, como decía Dalia, una verdadera concienciación. Porque ¿quién mejor que los mismos ciudadanos para saber la problemática de cada destino y para justamente dolerles lo que sucede en cada sitio? Para que ellos hagan el seguimiento. Si no, si tienes tú un superministro con muy buenas ideas, una superministra de turismo que llega e implementa algo, pero luego en un año o 2 años, que es lo que dura como promedio un ministro de turismo, al menos aquí en Ecuador, se va esa persona y queda en la nada. ¿Por qué? Porque la gente no se embaraza de los proyectos. Es importante que en cada país, en cada ciudad, empecemos fortaleciendo ese tejido a través de los comités de la zona, y esto nos viene a hacer un jalón de orejas para apuntarle también al turismo nacional, porque todo el mundo le apunta que el turismo extranjero, que el gringo, que el norteamericano, que el europeo. No, aprendamos a vender nuestros destinos a nuestros connacionales, los argentinos a los argentinos, los ecuatorianos a los ecuatorianos. No debe haber un solo ecuatoriano que deje de conocer la costa o que deje de conocer el Chimborazo, y no debería haber un solo ecuatoriano que no conozca Galápagos, igual que no debería haber un solo peruano que no conozca Machu Picchu, porque solo así aprenderemos inclusive a elevar el autoestima, y solo nosotros, amando nuestro destino, aprenderemos a enseñar a que otros también lo aprecien. Muchas gracias por la oportunidad. No, gracias, Douglas. Sí, es muy pertinente. Julián, Sí, Eugenio, ¿vos querés agregar algo? Sí, gracias. Sí, quisiera, y justamente en este proceso que se está trabajando desde las raíces, como les había yo manifestado, hay estudios antropológicos y hay una gestora que se ha autodenominado biorevolucionario, que es la chef Milena Díaz, que está trabajando profundamente desde la raíz. O sea, empezando a trabajar con los campesinos para enseñarles a retomar su cultura, a renovar sus raíces, porque ¿qué es lo que pasa a nosotros? Y eso es muy triste, que nosotros vemos en comunidades en donde los chicos se ponen con la gorra para afuera, con los pantalones hasta la mitad de la nalga, y lo que oyen es reggaetón, ¿no es cierto? Y se están aculturizando. Entonces lo que nosotros tenemos que empezar es a vivir desde la raíz, desde el origen. Y como te digo, tenemos esta biorevolucionaria que está trabajando a alto nivel, está trabajando justamente por generar ese cambio de la visión y la estructura, para ir desde donde se tiene que trabajar. Lo que había dicho yo en mi momento es que el turismo tiene que dar la vista a los que originan el turismo. Yo no quiero agregar nada de todo lo hermoso que se ha dicho acá, simplemente para los que somos argentinos, y creo que puede ser una imagen que compartimos. Acá ahora se está hablando mucho, y lo habló Andrés, de turismo de cercanía, ¿no? Y como que de alguna manera el turismo es una máquina de generar nuevas etiquetas, ¿tá? Cuando los más grandes que están en la sala, nosotros llamábamos mini turismo. Mini turismo era, cuando empecé a estudiar turismo, le decíamos al turismo donde una familia agarraba su auto y de acuerdo al bolsillo que tenía, se iba. Y algunos iban, obviamente, con más posibilidades, más lejos, y otros hacía turismo de cercanía, turismo cerca, disfrutaba. ¿Tá? Yo no sé si es algo que compartimos los demás países, pero los argentinos tenemos algo que para mí es sumamente negativo para esta etapa que se viene por delante. Por ejemplo, que somos vergonzantes cuando elegimos un destino de cercanía. Somos vergonzantes. Si al menos nosotros viajamos al exterior, vamos a París y hacemos toda una escena, lo comentamos a nuestros más amigos, lo mostramos en las redes, pero vamos a la laguna de Chascomús y le decimos bajito como si hubiera sido algo malo, cuando sabemos que la actividad turística es una actividad totalmente subjetiva. Uno la puede pasar muy mal en Roma y la puede pasar genial en la laguna de Chascomús, porque es una cuestión de cómo la está pasando uno y en qué momento
uno está disfrutando, si lo está disfrutando en familia, si se acaba de pelear con su esposa. O sea, hay un conjunto de factores que hacen que el turismo es un factor maravilloso y no importa dónde se esté desarrollando, sino cómo se esté desarrollando. No dónde, sino cómo. ¿Ah? Por eso todas las propuestas de turismo consciente, como hablamos con Eugenio, como del turismo de base comunitaria, como está hablando Talita, aportan a esta mirar nuevamente del cómo hacemos el turismo, centrarnos nuevamente en nosotros como personas, a verse de nuevo a sí mismo y pensar que cualquier destino tiene algo para compartir. No quiero volver a repetir, pero es lo que yo concibo claramente. Pocos destinos tienen a Galápagos, o a las cataratas del Iguazú, o el Chimborazo, o la ruta del café, ya que estamos acá con varios. Pero todos tienen algo para compartir. Por más, todos nos van a ser desarrollados tal cual la industria considera un destino desarrollado. Pero sí todos tienen herramientas para desarrollar servicios turísticos, y la idea justamente es esa. Darle una oportunidad al turismo de cercanía o al mini turismo. Yo todavía me sigo emocionando mucho cuando veo un auto lleno de valijas que se está toda una familia yéndose de vacaciones. Pues significa que el derecho al turismo también llegó a esa familia. No necesariamente lo que la industria indica que es el disfrute turístico. Que bueno, acá para ir cerrando, acá Alejandra Sobino, que está presente, nos dice: gracias por la posibilidad de escuchar, expertos en la materia. Soy de Tolhuin, Tierra del Fuego, Argentina. O sea, tenemos gente de Colombia, Tierra del Fuego. Un lugar que todavía se debate en dar el paso a la sostenibilidad, ya que es un sector de gran proveedor económico para la región. Gracias, les agradezco enormemente, muy interesante. Gracias, bueno, muy interesante. Bueno, son solo agradecimientos, no sé si todos tienen. A ver, Viviana, que está también, muchísimas gracias por la oportunidad. Saludos desde el Chaco. A mí me gustaría hablar sobre el turismo de cercanía, si les parece puedo hablar de mis experiencias. Darío, no sé si querés hablar, simplemente abrí tu micrófono. Yo a Darío lo conozco, es un alumno mío de la Universidad de Lanús. No sé si ya ha graduado, Darío. Julián, ¿hay un señor Juan Rodríguez también? Juan Rodríguez pidió la mano. Yo pregunté y no dieron respuesta, pero no encuentro la pregunta. Bueno, Juan Rodríguez, yo pregunté y no dieron respuesta. A ver, Juan, vos podés... Disculpame, Juan, no lo leí. Igual le damos la palabra a Darío, que ya está con el micrófono abierto, y después le damos la palabra a Juan Rodríguez. Bueno, muchas gracias, Julián. ¿Me escuchan bien ahí? Buenas tardes a todos, antes que nada. Muy buenas tardes. Bueno, muy bien. Acá, bueno, me presento. Mi nombre es Darío Gómez, soy licenciado en Turismo de la Universidad Nacional de Lanús, de la UNLA. Así que bueno, espero que la conozcan si pasan por Zona Sur, si conocen Buenos Aires, que es una universidad con prestigio y muy valorada. Me gustaría hablar sobre lo que se estaba hablando ahora, que era el turismo de cercanía, que es muy parecida la visión que yo tengo a como dijo Julián, que uno cuando recorre otros países, o se va a Europa, o Estados Unidos y demás, muestra quizás paseos que ha hecho, no quizás en lugares conocidos como puede ser en Nueva York la Estatua de la Libertad, o en París, como la Torre Eiffel, por ejemplo. Quizás también te muestran pequeños lugares donde conocieron y te lo muestran como diciendo que es algo fenomenal. Y es parecido no es parecido a lo que pasa acá cuando uno va y recorre un barrio con historia y con riqueza arquitectónica y cultural y demás. Por ejemplo, pasan en varios barrios de zona sur de Gran Buenos Aires. En zona sur de Gran Buenos Aires tenemos barrios ingleses. Discúlpame, Darío, hay alguien con el micrófono abierto, si lo puede cerrar, así escuchamos bien a Darío, gracias. Perfecto, gracias. Les comentaba que acá en zona sur, yo vivo en zona sur, en Banfield, hay muchos lugares con historia, con riqueza arquitectónica y demás, con casonas italianas,
como puede pasar con el barrio inglés de Temperley, de Lomas, con casonas que hay en donde uno puede ir un fin de semana y adquiere el servicio y te ofrecen un servicio de merienda, te ofrecen un baile con tango. Alrededor de esas casonas hay lugares, por ejemplo, de restaurantes vascos, y no se ofrece tanto. Y la gente no va, siempre opta quizás ir a los típicos lugares, por así decirlo, como es Palermo, Recoleta, Puerto Madero, que son barrios que a mí me encantan, y si hay cosas que a mí me gusta justamente es conocer mi provincia, conocer mi ciudad, conocer mi país. Tuve la suerte de viajar por Argentina. Al exterior fui a 4 países nada más. Conozco los países limítrofes, salvo Paraguay que no conozco, después conozco Chile, Brasil, Bolivia y Uruguay. No conozco mucho en el exterior. Pero sí conozco, digamos, Argentina, y tenemos muchísimos lugares a los que no son tan promocionables para ir a recorrer. Acá hablo, bueno, yo vivo en Buenos Aires y me gusta recorrer, tenemos muchísimos lugares para ir a lo que sería turismo de cercanía, y me parece que hay que promocionar más lo que sería el paseo barrial, como se decía antes, o ir, por ejemplo, no sé, a la Casa Mínima, que está en San Telmo. Son lugares que, con mucha historia, y no sé si todos las conocen, porque quizás todos prefieren ir nombro San Telmo como un ejemplo, calle Defensa, feria, ven un baile de tango en Plaza Dorrego y listo. Pero San Telmo hay iglesias, la de Santo Domingo, San Francisco, hay un montón de iglesias y hay un montón de lugares, como decimos acá en Buenos Aires, hay un montón de recovecos en donde uno puede ir y introducirse en la historia de Argentina. En Palermo también hay muchos pasajes. Hoy se está utilizando mucho en lo que es el turismo de muralismo, hay muchos murales con nuevas pinturas. Uno puede ir al barrio de La Boca y puede ver pinturas colores flúor, que aunque parezca un detalle menor, es importantísimo, porque antes quizás se utilizaban murales de animales, que se siguen utilizando, pero hoy... Darío, ¿podemos redondear? Así, Sí, perfecto, te cómo agradezco no. mucho Así la que... participación. Gracias, Julián. Por Pero favor. era esa mi postura. Era No, esa la muchísimas postura. gracias tu participación. Está Juan Rodríguez, acá está la pregunta, disculpá Juan, se me había pasado, que decía, ¿cuál tipo de turismo sería el adecuado para practicar? ¿Creen que el turismo comunitario y o ecoturismo tomarán los primeros eslabones en el turismo a nivel mundial? Según su carrera y experiencia, ¿qué creen que pasará con los sitios o lugares turísticos más visitados a nivel del mundo, donde trae gran cantidad de gente, por ejemplo, Machu Picchu, Galápagos, etcétera? Yo les propongo a los panelistas, si quieren ir cerrando, le damos un minuto a cada uno para ir cerrando. Julián, yo quiero aprovechar mi minuto para presentarles a la persona que les comenté hace un momento, la chef Milena Díaz, para que en un minuto, porque le encanta hablar, nos cuente sobre el tema de raíces y la parte antropológica. Hola, mucho gusto, ¿cómo están? Hola, Talita, creo que soy como tú, ¿no? Las mujeres hablamos mucho, pero también somos mujeres que entendemos. Bueno, me voy a hacer una presentación muy básica. Y yo no solo soy chef acá en Ecuador, yo también soy antropóloga, trabajo con soy embajadora para la red de guardianes de semillas, soy impacto global, soy ONU Mujeres. Y a mí lo que siempre me ha encantado ubicar dentro del trabajo del turismo es unificar la raíz a través de los procesos del estudio de campo, de dónde y qué queremos. ¿Qué significa esto? Pese a que el COVID es una cosa global, no podemos no debemos unificar todos los procesos como que la misma medicina es para todos, ¿no? Todos, cada uno de nosotros tenemos una cosmovisión distinta por país, por región, por temas que tienen que ver con todo, ¿no? El tema agroecológico, el tema de pesca responsable. En mi caso, yo también soy pesca responsable con el PNUD. Pero a lo que voy aquí es de que nosotros tenemos que enfocar muy bien hacia dónde queremos ir con la raíz. Cuando hablamos de raíz, no solo significa unificar los procesos de empresas que ya están grandes, sino que nosotros, o sea, las empresas que ya están como cabezas de león, que les digo yo, tienen que manejar el proceso del desarrollo para las personas que son los cachorros, para que realmente ejemplifiquemos el desarrollo de ellos,
Es lo que yo siempre veo. Como antropóloga yo estoy unificando y siempre viendo cuál es la historia o la cosmovisión o lo fitosanitario de cada uno de los espacios en los que yo estoy, ¿no? Entonces, bueno, como tengo un minuto, para mí es muy importante que aquí Eugenio ha hablado de mí, pero acá en Ecuador, pues bueno, estoy haciendo la red agroecológica de turismo y gastronomía. Tengo Víntrico, que es la vitrina artística culinaria en movimiento, que es un desarrollo a través del arte, la cultura y el desarrollo bio. Y bueno, estoy encantada de ahorita hablar con ustedes y ya mismo ya estoy viendo que se me acaba el minuto, así que no puedo hablar más. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, a ver, estoy leyendo el chat. Saludos desde Madrid, saludos de España, saludos de Tierra del Fuego, saludos de Quito, saludos de Guayaquil, saludos, bueno, la verdad, les agradezco a todos muchísimo. Talita, Andrés, Juan Domingo, ¿quieren decir algo para ir cerrando? Mira, Julián, solamente quiero decir algo importante, que más allá de la estrategia a largo plazo, que no nos permite en este momento poder proyectar, tomando algo que vos dijiste, el diseño de experiencia, la experiencia del turista va a ser muy importante, entonces va a ser central que cualquier agente, cualquier actor interactúe con su gobierno local, con la universidad de la zona, con los institutos, para atender mejor a nuestros clientes, porque fíjense, cuando uno va a Walt Disney, o cuando va a México, o cuando va a algún destino turístico, la formación, el capital humano, el diseño de experiencia que uno vive, permanentemente lo invita a volver. Así que aprovechemos, por ejemplo, que el 18, dentro de 2 días, es el Día de la Gastronomía Sostenible, y aprovechemos para mostrar los productos de nuestra gastronomía en nuestras redes sociales. De esa manera vamos a ayudar a nuestro turismo a fortalecer nuestra marca de nuestra región, de nuestro país, de nuestra localidad. Solamente eso, Julián, y muchísimas gracias. Gracias a vos, Juan Domingo. No sé, Andrés, Talita. ¿Está bien? Bueno, ok, bueno. Despedirse? No, ok, ¿me escuchas? Perfecto, te escucho. Ok, no, solamente agradecer y quedó la pregunta de Juan Rodríguez. ¿Alguien contestó? Creo que se quedó, ¿verdad? No sé, tal vez solamente para decirle que pregunta cuál el tipo de turismo sería más adecuado a practicarlo en la actualidad, más que cuál el tipo, yo diría cómo vamos a practicar todas las formas de turismo, los tipos de turismo, cómo vamos a hacerlos. Eso, no tenemos muchas respuestas, tenemos más preguntas, pero hay caminos aún, entonces no hay cómo contestar. Pero, y creen que el turismo comunitario, el ecoturismo, toma el primero. Diría que están como, tampoco podemos decir, pero sí salen, el turismo comunitario como que es un modelo de gestión que sale adelante por ser un modelo de gestión que es más cerca del desarrollo sostenible del turismo, y el ecoturismo también como un segmento, pero son cosas aunque no podemos como hacer muchas afirmaciones. Y la verdad solamente agradecer muchísimo a todos. Y Juliana, también gracias por la oportunidad y que dejar un mensaje que sepamos. Hay un micrófono abierto, si por favor lo puedes cerrar. Ahí está, Angélica. Ahí está. Bueno, okay. Bueno, solamente agradecer y que sepamos elegir y hacer nuestra responsabilidad dentro del rol que tenemos en el turismo. Y muchas gracias a Julián, Eugenio, Juan, Andrés y todos ustedes que están aquí y aún no conozco, quizá un día. Muchas gracias. Andrés. Sí, hay una premisa fundamental del ambientalismo y es actuar localmente, pensar globalmente. Y digamos que esa premisa nos hace ver también que el COVID es un problema ambiental. Podrá haber un poco de teoría sobre su origen, pero su origen es en un desarreglo ambiental en algún lugar del planeta, como tantos otros problemas que se nos pueden ir generando por esta situación ambiental. Y en ese sentido tenemos que actuar localmente y pensar globalmente. Si para restaurar el turismo tenemos que actuar localmente, lo tenemos que hacer sin perder de vista que su impacto nuevamente será global.
Y Bueno, con eso les doy muchas gracias por este muchas, espacio de participación y un abrazo fraterno pues aquí desde Colombia. un Gracias, gran abrazo a Julián. todos, muchas Julián, gracias a solamente todos. cerrar, Sí, Eugenio, solamente. dime Sí, así solamente, bueno, agradecerle redondeamos. mucho a Graciela, a Talita, a Andrés, a Juan Domingo, a ti, por supuesto, por esta oportunidad de compartir conceptos que creo que son muy importantes y comprometerte, como hablamos antes, con los otros panelistas para desarrollar el tema del turismo consciente. Yo creo que eso es algo que ahora, 11 años o 10 años más tarde, tiene que entrar en vigencia. Mira, vos sabés que me encantaría. ¿tá? Y acá tenemos varios Dile que la panelistas. próxima Conozco apuesta. a una ahí que le va a gustar mucho, seguro. ¿tá? Uno que en Brasil, que estoy seguro que le va a gustar mucho. De corazón, muchísimas gracias a todos, a los panelistas que aceptaron este reto de hacer un primer webinar de la Observatura Argentina. Decirles que desde la Observatura Argentina estamos organizando otra para la primera semana de marzo, de julio, discúlpenme, sobre el tema del trabajo justamente en el campo del turismo, y posiblemente hagamos otro también sobre otras modalidades del turismo y ojalá concretemos algo de turismo consciente también dentro de un mes. Así que desde ya estoy infinitamente agradecido por todos. A todos los que se han anotado van en los próximos días a recibir un mail para que me den los datos para que le haga acercar el certificado. Y bueno, estamos en contacto. Seguramente esto lo subiremos a las redes, también esta grabación, para que todos puedan también disfrutarlos. Y muchas gracias, muchas gracias. Sin duda, todos hemos centrado nuestras conversaciones en que estamos en una encrucijada fundamental. Los caminos que tomemos a partir de ahora va a determinar cómo vamos a vivir en los próximos años. ¿tá? Con lo cual, todos deseamos que sean los mejores. No podemos seguir iguales, como todos nosotros hemos dicho. No podemos seguir igual. Ya no importa tanto si es en el turismo, en la gastronomía, no podemos seguir iguales como comunidad. Así que bueno, si no hay más preguntas, damos por finalizada la charla. Mil gracias a todos. Llegamos a tener casi 70 y pico de participantes. Para mí ha sido un éxito total y le agradezco muchísimo a la pasión y a los panelistas, a los participantes. Muchas gracias, Juan Domingo, Eugenio, Talita y Andrés. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, Julián. Muchísimas gracias. Gracias a todos.